Una de las herramientas más utilizadas en el análisis de señales en el dominio de la frecuencia es sin lugar a dudas la transformada de Fourier. Esta transformada de Fourier, como vamos a ver, nos va a ser útil no solamente para analizar señales continuas aperiódicas, sino también para las señales periódicas. Para mirar un poco de dónde se deriva, en qué consiste, vamos a revisar un poco lo que consistía la serie de Fourier, que ya la conocemos. Si recordamos, la serie de Fourier no se aplica a todos los tipos de señales. Esta se aplica única y exclusivamente a las señales periódicas. Ahora bien, si nosotros queremos analizar entonces el espectro de una señal que no sea periódica, ahí es ahí donde tenemos que recurrir a otra herramienta y ahí va a estar la serie de Fourier. Bien, recordemos un poco también cómo es el espectro entonces de las señales periódicas. Entonces recordemos que el espectro de frecuencia, nosotros lo que hacíamos era graficar los coeficientes de la serie de Fourier, y los coeficientes de la serie de Fourier no nos dan componentes de frecuencia en cualquier frecuencia. Si recordamos, la forma como eran esos coeficientes era que componentes que estaban cada nf0. Si recordamos, miremos un poquito la gráfica, vamos a ver un esbozo de la forma de los coeficientes de la serie de Fourier. Entonces, ustedes recuerdan cuando los graficamos por ejemplo con respecto a n. Y entonces ese n toma valores enteros, 1, 2, 3, 4. Y en cada uno de esos valores tenemos un diferente delta. En algunos casos puede que eso sea 0, ese coeficiente, no importa. Ahora bien, eso significa entonces que en la posición en frecuencia donde está cada uno de estos deltas va a ser entonces 0 Hz, el que está en la posición 1 sería F0, el que está en la posición 2 sería 2F0 y así sucesivamente. O sea que las componentes de frecuencia de una señal periódica son justamente cada NF0 con N entero. ¿Por qué no es esta sobre los armónicos? Porque recuerden que los armónicos son solamente aquellos a partir de la posición 2. Estos que tengo aquí relacionados. Perdón. Porque resulta que la posición 1 es justamente lo que llamamos, estos serían los armónicos, la posición 1 es lo que llamamos nosotros la frecuencia fundamental. Entonces, esa frecuencia fundamental no se cuenta como un armónico. Ahora bien, ya teniendo eso presente entonces, para el caso de una señal periódica, sabemos que la serie de Fourier es la herramienta que vamos a utilizar. Entonces esa serie de Fourier lo que nos va a entregar entonces son componentes de frecuencia cada 0, F0, 2F0, 3F0, o sea, múltiplos enteros de la frecuencia fundamental. Y la gráfica es lo que llamábamos el espectro, que eran básicamente deltas en la posición 0, en 1 y en menos 1, en 2 y menos 2, y así sucesivamente. Eso resume un poco lo que conocemos ya de la serie de Fourier. Pero estamos interesados entonces en analizar no señales periódicas, sino señales aperiódicas. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Ahora bien, vamos a mirar entonces el siguiente problema. Resulta que estamos interesados, por ejemplo, en MATLAB, calcular nosotros una onda cuadrada de 50 Hz. Entonces, el espectro de una onda cuadrada ya sabemos que es una forma sinc. Entonces, si ustedes recuerdan en varias series de deltas, cada la frecuencia fundamental, en este caso como la frecuencia son 50 Hz, entonces sería 50 Hz, 100, 150, 200 y así sucesivamente. Entonces la forma del espectro de la cuadrada son varias deltas. Pero ¿qué pasará si nosotros en lugar de calcular el espectro de una cuadrada, quisiéramos calcular el espectro de esta forma que tenemos acá? Ahora bien, para ponerlo en contexto, 50 Hz implica que el periodo son 20 milisegundos. O sea que una cuadrada sería como esto. Sería la misma forma que nosotros tenemos entonces con el mismo ancho de 10 milisegundos. Pero si ustedes miran, nosotros podemos aproximar esta forma aperiódica como si nosotros hubiéramos cogido esta periódica y lo hubiéramos estirado. Al estirarla significa entonces que vamos a ir aumentando ese periodo. Les voy a mostrar un poco gráficamente esto cómo está. Entonces en esta animación tengo acá la gráfica, bueno, a volverme. Tengo aquí la gráfica de la señal cuadrada. Como les decía, frecuencia 50 Hz. Entonces recordemos, el espectro de la cuadrada es una forma sinc. Aquí la tenemos entonces. ¿Dónde están ubicadas estas componentes de frecuencia?
como les decía, en 0, en 50, 100, 150 y así sucesivamente. Ahora bien, lo que les decía que estamos estirando la señal es que voy a aumentar un poco el periodo. O sea, vamos a dejar este ancho 10 milisegundos, pero vamos a aumentar el periodo significativamente. En este caso, por ejemplo, aumentamos ya el periodo. Entonces, al aumentar ese periodo, lo que hicimos fue disminuir el ciclo útil de la señal cuadrada. En este caso ya la frecuencia son 12 Hz. Y vemos efectivamente que estos deltas de frecuencia ya no van a estar a la frecuencia 12, 24, 36 sucesivamente. O sea, si ustedes miran, vamos a vernos, lo que se hace es, al aumentar ese periodo, los componentes de frecuencia se están uniendo, claro, porque está bajando la frecuencia. En la medida en que vamos aumentando y aumentando más este ciclo útil, o sea, bajando la frecuencia, o sea, aumentando este periodo, vemos entonces que el espectro de la señal graficado en frecuencia en Hz se nos están uniendo todos estos deltas. Si ustedes lo ven, la forma de la envolvente de la zinc es igualita. En todas las frecuencias de la señal cuadrada siempre fue igual. Eso hace entonces que cuando tengamos ya un periodo muy pequeño, o sea, un periodo, si va a aumentar esto cada vez más, si ustedes ven, se están uniendo hasta que la final va a ser tan grande que si nosotros hacemos tender esto a infinito, que nos da la forma justamente del espectro que queremos graficar en forma periódica, vemos que todas las componentes de frecuencia se unieron, se nos pegaron de tal forma que nos da ya una forma zinc continua. O sea, ya no es una serie de deltas, sino que es una forma continua. Eso significa entonces que esta gráfica que tengo abajo va a ser el espectro de la señal cuadrada. Entonces vemos acá una cosa interesante y es, podemos aproximar una señal aperiódica como si fuera una señal periódica de un periodo infinito. Eso hace entonces que el espectro de la señal se nos vuelva continuo. Entonces, en resumen, eso implica lo siguiente. Vamos a regresar acá. Eso implica entonces que cuando tenemos esta cuadrada, esto fue lo que vimos ahora rato, tenemos una envolvente zinc. Cuando entonces tenemos la señal periódica, tiene un espectro discreto. Lo que vimos ahora rato es en esta animación es a medida que aumentamos, se van uniendo los deltas, de tal forma que si ya aumentamos muchísimo ese ciclo útil, vemos entonces que cuando es ya una señal aperiódica, el periodo tiende a infinito, la frecuencia, o sea, la frecuencia de estos deltas se hace cero, y por eso es que nos da una forma continua. Entonces, si nosotros miramos el espectro de las señales aperiódicas, van a ser entonces formas continuas. Eso a diferencia con las señales periódicas. Entonces, en resumen, tenemos que las señales periódicas o los espectros van a ser líneas. Cada una de esas componentes de frecuencia está ubicada a cada múltiplo entero de f0. Y en las aperiódicas los espectros son continuos. Como el espectro es continuo, aquí ya no podemos nosotros hablar de una frecuencia fundamental. Ya en el caso de las señales aperiódicas ya no existe frecuencia fundamental. En lugar de eso, nosotros tenemos que hablar es qué tan ancho es esta forma del espectro. Y eso está ligado con algo que vamos a ver luego que se llama ancho de banda. Ahora bien, algo también importante acá es que las componentes de frecuencia implican que si yo quiero hacer la reconstrucción, recuerden que para hacer la reconstrucción de la serie de Fourier sumamos exponenciales complejas. Era una sumatoria. En el caso de la señal aperiódica, como esto es una forma continua, ya no puedo hacer una sumatoria, sino que tengo que hacer una suma continua, y eso es lo que se llama una integral. Entonces la forma como tal de las expresiones de esta nueva forma del espectro, que se llama justamente transformada de Fourier, se puede derivar de la serie de Fourier. ¿De qué forma? Si recordamos nosotros, para poder calcular el espectro usamos esta integral para calcular los coeficientes. Recuerden, el espectro de una señal eran deltas. Si queremos reconstruir la señal a partir de esos coeficientes, usamos esta ecuación donde mezclamos entonces los coeficientes con la exponencial compleja. Y eso nos da la señal continua. Ahora, el equivalente de estas ecuaciones para el caso de la serie de Fourier, en el caso de transformarla en señales aperiódicas para la transformada de Fourier, consiste en que esta integral
se nos va a volver, esta de los coeficientes, se nos va a volver a una integral que la tenemos que hacer. Recuerden, el periodo lo hacíamos infinito. Eso significa entonces que T0 tiende a infinito y esta frecuencia n por f0 se hace muy pequeña, o sea, que esto se vuelve una forma continua. Entonces por eso la ecuación se nos vuelve una integral, donde tenemos la señal y este término en f0 ya desaparece y se vuelve f. Ahora bien, para hacer la reconstrucción tenemos que hacer una suma de muchos componentes, una suma continua. Entonces esta sumatoria que tenemos aquí se va a transformar en una integral. Y de esa forma entonces tenemos dos ecuaciones. Una ecuación se va a llamar la transformada directa, que nos sirve para calcular el espectro de la señal, y la otra forma que es, a partir del espectro, calculamos la señal. Eso se llama transformada inversa de Fourier. Bien, estas son las dos ecuaciones que vamos a utilizar para hacer el cálculo de la transformada de Fourier, pero no son las únicas. Hay otra representación en el caso de que tengamos la frecuencia en hertz o en radianes. De hecho, vamos a mirarla acá. Si recordamos entonces, nosotros tenemos que en el caso de las frecuencias en hertz, la señal, la transformada directa, tenía esta forma de esta integral. Miren que el único cambio entre la directa y la inversa es la exponencial. En un caso es negativa en la directa y la inversa es positiva, pero tienen la misma estructura. Ahora bien, si la frecuencia es en hertz, utilizamos estas dos ecuaciones. Pero en muchas ocasiones trabajamos con frecuencia en radianes por segundo, o sea, en frecuencia angular. En ese caso, lo único que hacemos es cambiar ese término 2pi por f, lo cambiamos por omega. En esa otra notación podemos también tener descrita la transformada de Fourier. Y esa transformada de Fourier en radianes por segundo, en el caso de la directa, simplemente una sustitución. En la inversa, hay que adicionar ese término 1 sobre 2pi, que sale justamente de la sustitución del término omega. Entonces tenemos dos formas como se puede calcular la transformada de Fourier, si la queremos frecuencia en hertz o en radianes. Eso hace que en muchos libros ustedes encuentren la serie de pares de transformadas de Fourier. ¿Qué es eso de los pares? O sea, formas de cómo calcular el espectro de funciones conocidas. Aquí tenemos una tabla. En esta tabla vemos una columna que es las señales en el tiempo. La otra columna es la transformada de Fourier en términos de frecuencia en radianes, que es esta columna. Y la otra columna es si la frecuencia fuera en hertz. Esta tabla la vamos a utilizar en las siguientes sesiones para ver justamente cómo solucionar unos problemas.